La unidad 3, que estoy de ella hasta el gorro. Claro, claro, sí, sí, yo os lo diré. Bueno, ayer vimos algunos de los documentos que están dentro del PEC y estábamos con lo de la diversidad, ¿verdad? El concepto de inclusión, de normalización, de integración, etcétera, es relativamente nuevo. Empezó en los países nórdicos, concretamente en Dinamarca y en Suecia, alrededor de los 60 del siglo XX. Es cuando empezaron a incluirse esos conceptos. Y no fue hasta 1978 cuando no se estabilizaron los términos. Gracias a esta señora que tenemos ahí en la diapositiva, Mary Warnock, que creó el llamado informe Warnock. ¿Para quién? Para un comité de educación de Inglaterra, Escocia y Gales. Este informe fue una convulsión, una revolución de los esquemas que existían, porque empezó a popularizar conceptos que antes no existían. Entonces, por ejemplo, esto, José Antonio, por eso lo explico superficialmente, está en la unidad 4, que es donde se explica todo lo de la diversidad. ¿Vale? Por eso lo digo superficialmente. Ya lo veremos profundamente. Pero, por ejemplo, uno de los conceptos importantes de Mary Warnock o de su informe es este que os pongo en la pizarra. Ups. Ay. Vale. Por ejemplo, no hay, según esta señora, no hay que partir de las limitaciones del alumno, sino que hay que centrarnos en sus capacidades. Eso está bien, ¿no? Es la primera persona que popularizó el término necesidades, ¿vale? O sea, que ella habló de algo diferente a lo que era educación especial. Lo veremos la semana que viene en profundidad, o mañana. No, mañana no, la semana que viene. Yo ya quería tener clase con vosotros mañana. ¿Estoy loca o estoy loca? Bueno, entonces, uno de los documentos, además del plan que hemos visto, el de diversidad, vale. Tenemos el PAT, también llamado POAT en otras comunidades. Seguro que vosotros conocéis muchos POAT y PAT variados, ¿no? Bueno, el plan de acción tutorial que vamos a explicarnos y enfocarnos en ello a tope dentro de 2 unidades, y es en lo que se basa el proyecto, pues tiene estos objetivos que veis ahí. ¿Para qué sirve una tutoría? Pues para que el alumno se forme y se desarrolle de forma integral, completa. Para dirigirlo de alguna manera o orientarlo tanto en las cuestiones educativas como en su vida posterior. ¿Para qué sirve? Pues para integrar, sin duda alguna. Y fundamental para la relación del centro y de los docentes con la familia y que la familia participe. ¿Cuáles son las líneas de actuación del PAT o del POAT? Pues estas líneas de actuación sirven para, primero, asegurar que haya una correlación entre programaciones y práctica. ¿Qué significa esto? Pues que en muchas ocasiones, y vosotros lo sabréis, la programación no significa que se lleve a cabo luego en el aula. Es decir, en muchos casos la programación de aula es un documento copiado del índice del libro de texto
con elementos manidos que se repiten continuamente, tipo utilizaremos metodologías activas. Eso se dice siempre. Entonces, el PAD intenta asegurar que esas programaciones realmente se van a llevar a cabo y se van a poner en práctica en el aula. Por otro lado, perdona que hay una ambulancia o la policía, no sé, una ambulancia. Por otro lado, el PAD pues servirá para guiar las actividades que se van a realizar dentro de la tutoría, que no deberían ser las mismas que en clase. Aunque ya os enseñaré en otro momento un contrato mío, profesor tutor, dista mucho de la realidad. En teoría, la tutoría sería otra cosa diferente a, yo qué sé, por ejemplo, en mi caso, en la clase de lengua y literatura, la tutoría no debería ser un apoyo, un refuerzo de la clase de lengua y literatura. No, la tutoría debería ser otra cosa. Pero, sin embargo, en la realidad, en los centros, sigue siendo terrible. En mi contrato ponía algo así como servirá de apoyo para las dudas de los alumnos en lengua y literatura. ¿Vale? Bueno, por otra parte, sirve para atender de forma generalizada a todo el grupo, pero también para atender de forma individual, para centrarnos en todos y cada uno de los estudiantes. Como he dicho antes, para que haya una comunicación con las familias. Y luego, fundamental, y esto, José Antonio, José Antonio, vale, puede ser para todos, ¿no? Facilitar la relación del tutor con otros profes, ¿vale? Esa es una de las funciones fundamentales de un tutor y con las familias, ¿vale? Bien, pasamos. Las partes de un PAD o de un POAT. Bueno, pues tiene que tener los objetivos, las líneas de acción tutorial. ¿Con quién? Pues qué vamos a hacer con los alumnos, qué vamos a hacer con las familias, cómo nos vamos a relacionar con el resto de los profesores y si vamos a necesitar de otros colaboradores. Esto es, pues, alguien que venga a dar una charla y no sea del centro, por ejemplo, o que haya un cineclub y tenga que participar otra gente. Los recursos organizativos. ¿Esto qué significa? Pues tanto los recursos personales como materiales como digitales. En muchos centros hay mucho material que se puede usar, pero en otros, pues la verdad es que no. Que por no existir, no existe ni un ordenador decente en las aulas, que son más antiguos que la tos. Entonces tenemos que planificar nuestras tutorías a partir de esos recursos de los que disponemos. La temporalización, que como hemos visto es importante también en el PEC y en cualquier otro documento. Y los criterios de evaluación y las propuestas de mejora. ¿Cómo podemos mejorar estas tutorías? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Paz, no entiendo una cosa. ¿Las tutorías son las enfocadas a las de fuera del aula, cuando un alumno tiene dudas y tú vas a una tutoría, como por ejemplo la universidad, o son enfocadas a las horas que hay lectivas para la tutoría, que son con todos los alumnos dentro del aula? Vale, pues depende del tipo de aula, de tutoría. Hay tutorías individuales en las que, como tú dices, un alumno necesita especial atención o especial refuerzo. Pero lo normal es que, y esas estarían fuera del horario, pero lo normal es que las tutorías que llevamos los profesores, tutores,
estén contemplados dentro del horario. ¿Vale? O así debería ser al menos. ¿De acuerdo? Eso ya digo que lo vamos a ver en la unidad, en la 5. Y sí, hay varios tipos de tutoría, pero ya digo que la tutoría grupal realizada por un profesor tutor tiene que estar realizada por un profesor de la materia, especializado en la materia, y normalmente el contenido, los saberes básicos, el programa, la programación de su clase, aunque coincida con la principal, no tiene por qué ser igual, porque la tutoría, los objetivos son diferentes, que lo veremos tranquilamente. Sí, Edgar, a veces un estudiante concreto, pues a lo mejor está en una tutoría grupal, pero por necesidades personales, profesionales, de algún tipo de diversidad, etcétera, puede que también tenga horas de tutoría individual. Sí, sí. Depende, ¿vale? Vale, bueno, el siguiente, que ya nos queda poco. Dentro de un PEC, el plan de convivencia. Bueno, pues ahí tenéis todo para qué sirve el plan de convivencia, pero solo hace falta un poquito de sentido común. Lo dice la palabra, ¿no? Es pues todo ese proyecto por medio del cual los alumnos y también los profesores aprenden a vivir juntos en armonía, en forma de convivencia tranquila y armoniosa, ¿vale? Entonces, también tiene varias partes y, bueno, ahí tenéis las características. En realidad, lo más importante es esto. Es un modelo de gestión de la convivencia. Y participa toda la comunidad educativa y ya está, ¿vale? Eso es lo más importante. Esto ya lo veremos también despacito. Y como todos los planes, tiene las mismas partes. O sea, los objetivos, qué normas de convivencia hay, que en muchos casos llegamos a un aula y no decimos nada, pero las normas de convivencia contempladas en el plan de convivencia y en el PEC, tenemos que avisar a los alumnos. O sea, es muy importante que desde el primer día dejes claras esas normas. Por ejemplo, qué sé yo, el teléfono móvil encima de la mesa. O no se puede usar. O yo qué sé, a ver, decidme alguna otra norma así muy general. Hablar sin levantar la mano. Eso iba a decir, pedir permiso para hablar. Ah, vale, por ejemplo. O, por ejemplo, Raquel, no se puede entrar en clase después de 15 minutos. Pongamos un ejemplo. O 10 minutos, o lo que sea. No se come. No se tiran papeles al suelo del aula. No se tiran en el recreo, en el patio. Bueno, cosas así. Vale. Y luego tenemos las programaciones didácticas, que como todos sabréis, forman una parte importantísima en las oposiciones. Cierto, ¿verdad? Las programaciones pueden ser programaciones del centro, programaciones de asignatura o materia y programaciones de aula. O sea, las programaciones pueden ser de muchos tipos. ¿Qué hay en cualquier programación? Por ejemplo, en una programación del centro, pues se estipulan los niveles que tiene, los ciclos que tiene,
las asignaturas que tienen, etcétera, etcétera, y qué se hace en cada una de ellas. ¿Qué departamentos didácticos hay? ¿Qué programaciones de aula necesitan? Y todo eso. Y ya está. Algo de esta unidad, de lo que hemos visto hoy, nada más, creo, ¿no? Fundamentalmente, José Antonio. Sí. ¿Por qué son importantes las programaciones? Pues sobre todo porque tienen que tener una base fundamentada en la diversidad. El punto 5. ¿Qué es el punto 5? Dímelo, anda, guapo. El punto 5 lo vimos ayer. La elaboración del PEC la vimos ayer. Sí, claro. Tania, en un PEC tú puedes incluir lo que sea. Lo que sea, entiéndeme. Cualquier plan, programación, documento que se utilice o que se vaya a utilizar en el centro. ¿Vale? Bueno, pues eso, José Antonio. O sería como un portfolio. Lo podríamos llamar portfolio, ¿no? Es un portfolio que contiene dentro todas las carpetitas necesarias. Y ya está. Bueno, pues voy a compartir con vosotros, como siempre, para que veáis que está en el campus. En los materiales, recursos para clases, en la unidad 3 tenemos sondeo 3.1, que lo hicimos, y ahora vamos a hacer el sondeo 3.2. Lo vamos a hacer juntos, pero está ahí colgado para que lo hagáis vosotros cuando consideréis oportuno. Ahora lo vamos a hacer juntos. A ver, aquí. Vale, ¿lo veis bien todos? Sí. Genial. Sí, señor. Gracias. Vale, pues nada, voy a darle. ¿Qué plan está incluido en el PEC? ¿El plan de acción tutorial, el plan de acción organizativa o el plan de reservas del centro? El plan de reservas del centro no sé qué me pasaba por la cabeza. Vale. El PEC debe ser detectable, inflexible o estable. Vale. El proceso de dinámica interna del PEC del centro se incluye en el plan de acción de atención a la diversidad, el plan de acción tutorial o el plan de convivencia. Ajá.
Warnock incluyó por primera vez el principio de educación especial, de normalización o de plan de lectura. Leedlo bien, leedlo bien. No, 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 no. Eso. Gracias, Raquel, Gonzalo, Josep, etcétera, etcétera. Muy bien. La educación especial es lo que había antes de Warnock. Los tipos de evaluación que lo vimos el otro día son diagnóstica, sumativa y formativa, sumativa y procesual o calificadora. Ah, mira, muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Las medidas que se incluyen en el PAD pueden ser generales y extraordinarias, generales, específicas y extraordinarias. Claro, esto estaba puesto según los apuntes. Vale, pues entonces Esas sí, eran vale. anteriores que no había que estudiarse, pero era lo antiguo. Claro, claro. Esto es lo antiguo, entonces bueno, ya está. A ver, ¿qué premio elegimos? ¿Un viaje, una mascota o una caja? Un viaje, un Nos vamos viaje. todos de viaje, nos vamos todos de viaje. ¡Ay! Solo hay alguna mascota. Hemos venido a jugar. Vale, vamos a un viaje. ¿Veis? Es una tontería. Pero A lo mejor en esa fecha no estamos vivos. ¿Quién sabe? eso. A la luna, el 3 del 12 del 50. Bueno, da igual. Es una tontería de estas mías, ya sabéis. Para entonces estás jubilado. Y yo, bueno, ¿qué te diré? Probablemente esté con los pies para adelante, que se dice. A ver, bueno, eh, voy a otra cosa. Ya se está subiendo, ¿vale? Esto que acabo de usar no es Geniali, o quisiera Geniali. No, yo uso la versión de pago, pero porque lo uso tanto y lo pago al año que no me cuesta trabajo. Pero la gratuita tiene muchas cosas, ¿eh? O sea que... Un día, si queréis, vemos todas estas herramientas que os pueden servir para la clase y tal. Vale. Bueno, unidad 4. Programas en la escuela. Es aquí donde vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos programas que hemos visto dentro del PEC. Entonces, a ver, este es el índice y este es el mapa mental, que es lo más interesante. Voy a abrirlo más grande. Programas en la escuela. Bueno, pues por un lado tenemos los documentos del centro y por otro lado lo que son las cuestiones de la comunicación del centro. Es lo que vamos a ver en esta unidad. Los documentos ya los conocemos. ¿Qué significa PCC? Plan del... Proyecto curricular del centro es, ¿no? Efectivamente. Ah, es que yo decía plan, digo, no. Sí, el plan curricular o el proyecto curricular del centro. No pasa nada. Es que con tanta gaita de siglas, bueno, el PAD sí lo sabéis, diversidad. El PAD
también, tutoría. El proyecto de mejora, el plan de convivencia, que también lo sabéis, que es el RRI. Reglamento de régimen interno. Todo con muchas R's, ¿no? Vale. Sí, ciertamente. Hay que buscar alguna manera de memorizarlo, alguna regla mnemotécnica. No sé, ya veremos. Eso. El PGA. ¿Qué es el PGA? O la PGA, perdón. Eso. Programación general anual. Y luego el plan de gestión. Y la comunicación en el centro, pues vamos a ver cuestiones tan importantes en el aula y en el centro, como son el clima. El clima se refiere a la convivencia, fundamentalmente. Y los motivos y la resolución de conflictos. Creo que todos son temas importantes. ¿No os parece? Sí, ¿verdad? Estos dos. Que además tienen muchas consecuencias y muchas ramas. Vale. Bueno, pues en primer lugar, antes de empezar, vamos a responder a las consabidas preguntitas. Que las copio y las pego en el chat para que las copiéis y peguéis, porque voy a hacer grupos. Voy a hacer grupos y vais a trabajar durante... ¿Con 15 minutos tenéis suficiente? ¿O no? ¿O me vais diciendo? Yo os doy primero 15 minutos. Bueno, yo os doy 15 minutos, ¿de acuerdo? Y si veis que no tenéis tiempo, me escribís en el chat y me decís, es un poquito más o lo que sea, ¿vale? Un poquito más de tiempo, ¿se entiende? Vale. ¿Qué preferís? ¿Grupos grandes? Sí. ¿Grupos grandes o grupos pequeños? Yo creo que mejor grupos grandes, porque hay gente que no es, que aunque esté conectada, no está. Me explico, ¿verdad? Vale, pues voy a ello. Tenéis que hablar, Edgar, dentro de tu grupo. Y uno de vosotros tiene que ser el portavoz o algo así para luego hablar aquí, en el centro. Espera, que os voy a hacer los grupos. ¿Tenéis las preguntas ya copiadas? Porque voy a hacer los grupos.
Silvia, ¿me oyes? ¿Me ves? Hola, es que he tenido problemas de conexión todo el rato. No pasa nada, están terminando de trabajar en grupo, por eso no te meto en ninguno, ¿vale? Ah, vale. Sí, es que Porque estaba me viendo han las pedido, preguntas. claro, así que tú tranquila, que van a tardar 2 minutos en volver, Vale, ¿vale? gracias. Estoy pendiente a ver qué se Tú responde. lee las preguntas a ver qué sabes tú, ¿vale? Vale, gracias, Paz. De nada, guapa. Todo me va a parecer bien. ¡Ay! Uy, nos han quitado. Anda. Ah, porque debieron de pasar los 15 minutos. Ah, Pues pues le nada. decimos que no lo habíamos decidido muy bien el cortito. Que estábamos intentando definir con nuestras palabras. Entonces, pues eso lleva más. Lo siento, lo siento. ¿Se han quedado las respuestas allí? ¿Cómo se van a quedar allí? Sí. Sí, En la porque íbamos pizarra. escribiendo en el chat, no las estuvamos copiando. A nosotros no nos ha dado tiempo, ¿eh? Entre que nos ¿Y hemos hecho y eso con cómo los se mandos cómo se podrá recuperar? de la pizarra esa, o cómo se llama. Bueno, vaya por Dios. Bueno, pero ¿os acordáis de alguna cosa? Yo estoy indagando en una cosa que me llama la atención y sí. Vale, por ejemplo, además del PEC, ¿qué documentos son relevantes para la tarea docente? Eso lo sabéis y lo sabéis. A ver, José Antonio dice, el PAD o POAC, el PC, el PAD de programaciones, PCC, plan de calidad, PM. Vale. ¿Algo más? Plan de mejora, PAD, PCC, PC, PAD. El Muy bien. reglamento de régimen interno también. El RRI. Y lo que teníamos duda era si el plan de gestión entraba o no. Bueno, pues mira, Juan Carlos lo ha puesto, efectivamente. Es que Juan Carlos y yo estábamos en el mismo grupo. Ah, vale, vale. El plan de gestión, en muchos casos no se tendría que poner ahora con la LOMLOE, porque ya para eso está el plan de mejora, pero en algunos casos siguen poniéndolo, ¿vale? Bueno, José Antonio, en general, todos los docentes metemos baza en todos esos programas, planes, reglamentos, etcétera. El centro, 100%. ¿Y que tienen que estar dentro del PEC? Pues sí. Ahora veremos los 8 fundamentales que los ha puesto Juan Carlos dentro del PEC. Bueno, ¿qué importancia tiene para el trabajo docente lo que se recoge en los diferentes programas? A ver, en general, ¿qué podéis decir de esto? Uy, espera, que voy. José Antonio. Concreción de las pautas a seguir en el proceso de enseñanza. Muy bien. Guía y orientación, resolución de conflictos, coherencia y continuidad en la metodología, marco legal, establecen estándares comparables. ¿Alguien tiene alguna cosita más o no? ¿O eso ya es fundamental? Muy bien, enfoque para dar las clases, establecer la línea de trabajo.
Vale, José Antonio, grupo 2. Establecer la línea de trabajo. O sea que participamos muchas veces en la redacción, en la discusión y en la puesta en práctica de muchos de estos planes. ¿No? Fundamentalmente. A partir de la ley, por supuesto. ¿Alguna cosita más o no? ¿Nada? Bueno, ¿qué es el clima escolar y por qué es tan importante? A ver, Víctor, relaciones, ambiente, convivencia, percepciones y estilos de vida que configuran el entorno de la institución. Muy bien, pero, por ejemplo, ¿cómo calibras tú como profesor el clima de tu aula? Vale, Edras, muy bien. Bienestar, desarrollo integral. Alumnos, profesor, profesor, alumnos. Y entre alumnos. Vale. Perfecto. Muy bien. Todos habréis apreciado cuando habéis sido alumnos, o los que seáis profesores, pero bueno, todos hemos sido alumnos aquí. El típico grupo en el que te sientes muy integrado, desde el primer día estáis todos como en armonía, ¿a que sí? Pero en otros grupos no es así. ¿Hay algún elemento discordante? ¿Hay algo en el ambiente que hace que el clima se corte con un cuchillo? ¿Os ha ocurrido eso alguna vez? Efectivamente, si el clima es agradable, de empatía, de amabilidad, se evita el acoso escolar. Eso, Alicia, se hablan mal entre ellos, o cuando el profe vuelve la cabeza ya están fastidiando a alguno, cosas así, es verdad. Entonces, ¿por qué es importante? Previene el acoso escolar y ¿qué más cosas? Mejorar el rendimiento académico. ¿Alguna cosita más o no? Por supuesto. Aprendizaje quería poner. Sí, pero te he entendido, Piro. Un poco disléxica fui. Mejor ambiente, mayor aprendizaje. Facilita el ritmo de las clases, por supuesto. La convivencia. Claro. Sí, efectivamente. Ajá. Sí. Lo que veíamos el otro día de la inteligencia emocional es que es tan importante, influye tanto en la motivación, en la empatía, en el clima, en todo, en la autoestima de los alumnos. Muy bien. ¿Y el conflicto es algo que debemos evitar, sí o no? ¿Por qué? Begoña, a ver, no, cuando se aborda correcta y creativamente. Percepciones, ti. Bien, cuando se aborda correcta y creativamente. ¿Qué significa eso, chicos? O a lo mejor hay alguien que piensa que sí, que hay que evitarlo. Elena, es inevitable reconducir el conflicto. No pasa nada, Begoña. A ver, cuéntanos, María José, que hay opiniones distintas. Y tú pones absolutamente no se debe evitar. Vale. Entendimiento entre las partes. Efectivamente. Lo que sí se debería hacer es prevenir. Eso, Tania, sí.
siempre hay que intentar prevenir, en el sentido de que a veces hay conflictos que se repiten. Claro, sí, sí, hay conflictos que se repiten, pero hay otros que nos vienen sin darnos cuenta. En ese caso hay que intentar resolverlo con el grupo. Muy bien, la resolución de conflictos. Sin duda alguna. El conflicto y el error sirven para crecer. Muy bien. Vale, bueno, pues entonces, como habéis dicho, a ver, José Antonio, se pueden identificar problemas subyacentes, sin duda alguna. Y entonces, pues intentar resolverlos. Si ya nos hemos encontrado con otros casos similares, pues más o menos sabremos qué hacer, pero hay veces que nos vienen por sorpresa y hay que intentar resolver los conflictos de otra manera, sobre todo hablando con el grupo. Es decir, el hablar siempre es bueno, no el castigar. Vale, seguimos pues. Los documentos del centro, entonces, como hemos visto, son 8 fundamentalmente. El proyecto curricular, que es fundamentalmente pedagógico. No es ni en cuanto a la estructuración del centro, ni en cuanto a las normas, ni nada de eso. O sea, se refiere fundamentalmente a la parte pedagógica. Luego, el plan de atención a la diversidad. Pues como vimos, sirve sobre todo para que se garantice el rendimiento, el aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos, pero también centrándonos en cada uno de ellos de forma individual. El plan de acción tutorial, pues sirve sobre todo, es el marco general para que los tutores. Sí, el PCC es el proyecto curricular del centro. A ver, voy a poner aquí. Es que en los apuntes hay algunas cosas que están mal y yo no sé por qué las he copiado. Vale, el plan de acción tutorial para los tutores y aquí yo quitaría esto y lo llamaría plan. Pero bueno, plan de mejora o proyecto de mejora. Pues sobre todo sirve para cambiar, modificar, eliminar las cosas que no funcionan y continuar o reforzar lo que sí funciona. Bien, luego tenemos el plan de convivencia, el reglamento de régimen interno, el plan general anual y el plan de gestión, que se refiere sobre todo a la cuestión material, económica, de recursos, materiales, personales, etc. El plan general anual, pues en realidad es todo lo que está en el PEC. Ahora se llama PEC, pero también en otros sitios lo llaman plan general anual. Y el reglamento de régimen interno, pues sobre todo el funcionamiento, las normas, la estructura. Por ejemplo, el organigrama de quién es quién en ese centro o en ese instituto. ¿Vale? José Antonio, estas dos diapositivas son importantes. A ver, ¿qué hacemos ayer? Voy a poner esto. ¿No coinciden? ¿En qué página está esto, si alguien lo encuentra? A ver, voy a ir a la unidad. Página 6.
y 7. Voy a abrir la unidad. A ver. Lo voy a agrandar. Está entre la página 7, el proyecto curricular del centro, plan de gestión. Los 8 están nombrados desde la 7 hasta la 27. Claro, claro, es que esto es un esquema general. Ahora vamos a pasar a cada uno de ellos. ¿Vale? Sí. A ver, yo he intentado hacer primero como un resumen. Ah, vale, bueno, voy a ver, un momento. A ver, que la voy a abrir. Aquí estamos. Vale. ¿De qué estás hablando, Tania? Plan general anual. Sí, es el punto 3.7. Pero lo vamos a explicar ahora, poco a poco. ¿Vale? En principio, lo único que quiero es que tengáis en cuenta, en vez de empezar con cada uno de ellos, que penséis que esto es el esquema general. Estos son los 8 planes que tiene que tener cualquier centro. Estos y estos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ir uno por uno. El proyecto curricular del centro. ¿En qué página está de la unidad? Ya siempre os pregunto eso. La 7. Vale, vale, vale. En la 7. 7 y 8, ¿vale? Vale, vale. Es un documento, como veis ahí, de intervención educativa que establece directrices para la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Eso qué significa? Todo ese rollo, ¿qué significa? No, ha quedado muy bonito. A ver, espera un momento. Currículo LOMLOE. Vale. Imágenes. Bien. Esto. Ajá. Ah, bueno, a lo mejor necesita reiniciarlo o algo así. Quiero que veáis esto. Si queréis la imagen, os doy la dirección ahora. El proyecto curricular del centro se basa en la arquitectura del currículo. Evidentemente se basa en la normativa. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esa estructura según la LOMLOE? Según la LOMLOE son estos 6 elementos. En primer lugar, los objetivos. En segundo, las competencias clave. En tercer lugar, competencias específicas. En cuarto, los criterios de evaluación. En quinto, los saberes básicos.
Y en sexto, la situación de aprendizaje. A ver si se puede abrir. Ajá, muy bien. Mejor aquí. Ahí la tenéis. ¿Vale? Y está en esta dirección. En los objetivos hay que tener en cuenta los objetivos de etapa. Luego, en el punto 2, las competencias clave, que son las destrezas, los conocimientos. En la 3, las específicas, etcétera, etcétera. Este esquemita es importante que lo descarguéis. Bueno, como configuración general del proyecto curricular del centro, pero es que lo vais a necesitar en las siguientes clases. Las oposiciones se basan fundamentalmente en este esquema. Entonces, bueno, pues si lo sabes mejor, ¿vale, Vicente? No quiero ser plasta ni molesta, pero si lo recordáis, o sea, objetivos, competencias, evaluación, saberes básicos y situación de aprendizaje. Es lo fundamental según la LOMLOE dentro del currículo. Entonces, vuelvo aquí. El proyecto curricular del centro se basa en esos 6 elementos y es fundamentalmente pedagógico, como hemos visto. ¿Por qué? Porque se basa en los objetivos, en las competencias, en la evaluación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale. A ver, voy a buscaros esto. Un momentín. Y comparto. Vale, aquí tenemos un proyecto curricular del centro. No entra como tal. Sí, los planes y los proyectos tenéis que saber qué son y para qué sirven. ¿Vale? Entonces, este concretamente, que es de 2021-2022, os dejo aquí la dirección y vamos a verlo un poco en general. Esto, a ver, índice. Vamos a ver qué tiene en el índice. La adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades e intereses de los alumnos. Criterios para elaborar las programaciones didácticas. La metodología, la evaluación. Dentro de la evaluación incluyen la normativa, la oferta académica, los planes de formación del profesorado, etcétera, etcétera. Como veréis, todos estos elementos, insisto, son pedagógicos. Se refieren a los alumnos, a la metodología, a los objetivos. Nada de recursos materiales y similar. ¿Sí? ¿Está más o menos claro o no? Sí, ¿verdad? Y como entra la palabra curricular, se basa en el currículo. Por eso entra la normativa. Vale. Entonces, como veis, son las mismas preguntas prácticamente que en el PEC. En todos los planes o proyectos son las mismas preguntas, pero aquí desde el punto de vista pedagógico, insisto. ¿Qué enseñar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y qué? ¿Cómo y cuándo evaluar? Estas serían las preguntas fundamentales de un proyecto curricular del centro. Aprendeos
las preguntas. Vale, vale. Bueno, ¿cuáles son los niveles de concreción o de... Sí, cómo se concreta este proyecto curricular del centro? Primero, que tiene varios niveles, o sea, este proyecto no se hace así a bote pronto, sino que requiere de varios niveles. Por un lado, el diseño curricular base. ¿A qué se refiere eso? A lo que estipula el currículo oficial, sea del currículo del ministerio o sea de las comunidades autónomas. El diseño curricular base. Luego el plan del centro, que es la coherencia pedagógica, las necesidades pedagógicas del centro. Luego están las programaciones de aula, pues normalmente lo elaboran los profes de un ciclo. Y luego las adaptaciones curriculares individualizadas. Si os dais cuenta, esto va de lo más general a lo más concreto, desde las administraciones hasta el individuo. ¿Vale? Bueno. A ver. ¿Esto qué página es? Sigue siendo 8 por ahí, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues decidme qué tal la clase hoy. Os voy a mandar los feedback y todo eso. Siempre decís que entretenida. Quizá por trabajar en grupo, ¿no? Porque se aprende mucho trabajando en grupo. Mucho, mucho, mucho. Claro. No pasa aquí. Uy, no pasa nada. Lo pudiste ver. Bueno, pues entonces... Esperad que quito la grabación.